carta del Nuevo Testamento. Si tienes por ahí tu Biblia, vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a estudiar el libro de Colosenses. Vamos a ver un panorama de este libro. Vamos a ver un poquitito de la estructura del libro, cómo el apóstol Pablo está hablando a su iglesia, recordando que es una carta dirigida a una iglesia, específicamente con algunas situaciones que estaba viviendo, pero también se aplica para nosotros el día de hoy. Entonces, vamos a ir en conjunto. Y si tienes tu Biblia, vamos a comenzar leyendo una porción de la Escritura. Esta porción se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, 6. Y dice así: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos pues. Señor, gracias. Pedimos el día de hoy que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo venga y transforme, cambie, redarguye, reprenda la palabra, exhorte a cada uno de nosotros y seamos transformados día a día más a la imagen de Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este libro vamos a ver tres divisiones principales. Vamos a tocar el contexto de esta carta y vamos a ver cómo Cristo es suficiente sobre todas las cosas. ¿Qué es fundamental? ¿Qué tan importante es centrar nuestras vidas en Cristo? Bueno, esta carta nos habla mucho acerca de esto. Cristo es suficiente y es fundamental vivir en las verdades del Evangelio. Y el Evangelio nos va a ayudar a protegernos de una mala enseñanza y de una mala práctica. En la fe y práctica es importante evaluarlo a la luz de la Escritura. Entonces, a lo largo de los años hemos visto algunas divisiones del individualismo a una comunidad. Y voy a dar algunos ejemplos. En la historia vemos cómo en la historia de la iglesia ha habido diferentes periodos. Por ejemplo, en la historia de la iglesia ha habido algunos avivamientos. En el segundo avivamiento, especialmente, empezaron a haber algunos cambios en la práctica de la iglesia. De ser una iglesia centrada en una comunidad, empezó a ser una iglesia individualista. De ser una iglesia que estaba centrada en el pacto, en la gracia, en el evangelio, empezó a ser una iglesia que estaba dividida, una iglesia que no estaba sostenida por las columnas del evangelio. Entonces, la verdad de Dios, dice la Biblia, que nosotros debemos de creer en la verdad, porque la Biblia, la palabra de Dios y la iglesia es columna y sostén de la verdad. Entonces no debemos sustentar nuestra práctica y nuestra fe en la iglesia, en la palabra de Dios, como iglesia. Y vamos a apuntar un poquito a los comienzos de la iglesia. Ahora, después de las filosofías, se han levantado el día de hoy algunos eslogans. Te voy a dar algunos eslogans que quizás puedas escuchar. Tú puedes ser lo que quieres ser. Sal del molde. Rompe la estructura. Ya no es necesario congregarnos el día de hoy. Hayas escuchado esto. Ahora hay una iglesia para conectarte. Ahora con que tú le pongas like es suficiente, ¿verdad? Vemos principios que se levantan. Rompe la estructura. No necesitas la iglesia. Pero vamos a ver cómo en el libro de Colosenses rompe estas ideas de individualismo que se nos han estado vendiendo, esa fragmentación a una comunidad. Cuando vamos a la Biblia y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos una comunidad, no vemos un individualismo. Parte de ciertos movimientos, filosofías han apuntado, y voy a leer una página de
de estructura o de estudios sociológicos. Por ejemplo, un individuo o el individualismo es por lo general considerado como un fenómeno exclusivo de la modernidad occidental. En pocas palabras, aquí cada día vemos más esas filosofías que te dicen, tú está mejor que tú estés solo. Si tú te unes, es más complicado. ¿Verdad? ¿Has escuchado esto? Por ejemplo, hemos escuchado algunos principios de individualismo. ¿De qué otra manera podemos encontrarlo aquí? Cuando te dicen, vamos a trabajar juntos, no, es más fácil hacerlo yo solo, ¿verdad? ¿Para qué me uno con otros? ¿Verdad? La iglesia está fundamentada en principios bíblicos y está fundamentada en la unión. ¿Has escuchado esta frase, la unión hace la fuerza? ¿Verdad? Bueno, la iglesia es esa unión, esa comunidad de fe que trabaja mutuamente, que se edifica mutuamente y crece mutuamente. Si cada uno de nosotros trabaja, la iglesia crece. Si cada uno de nosotros cumple el ministerio, el don, el regalo que Dios le ha dado para la iglesia, yo veo hermanos, por ejemplo, hay un hermano en la iglesia local que sabes que si tú no llegaste un día o no fuiste a la iglesia, sabes que cuando él llegue te va a decir, hermano, no te vi esta semana pasada, iba a enviar a la policía que fuera por ti para que te trajera al culto. Hay otros hermanos, hay una hermana que sabes que siempre va a llegar y te va a abrazar. En la iglesia local, sabes que ella va a tratarte como de la familia y te vas a sentir parte. Bueno, la iglesia crece cuando todos en conjunto y en común damos esos dones que Dios nos ha dado. Y a veces pensamos que los dones son solamente para la persona que predica o la persona que sabe tocar el piano o sabe cantar. No, la iglesia no es un individuo, organismo separado, es que una comunidad donde todos crecemos juntos, donde todos estamos juntos creciendo en la obra de Dios. ¿Nos pueden decir amén a eso? Y eso vamos a poder encontrarlo en esta carta. Antes de entrar a la carta, quiero ver algunas problemáticas que esta carta o los hermanos de esta iglesia de Colosas tenían. Y probablemente podamos identificarnos con algunas de ellas, de esas problemáticas, ¿verdad? Una problemática era creer en falsas enseñanzas del Evangelio. Tradiciones que estaban socavando o no estaban enseñándose el Evangelio de la manera correcta. Otra problemática que podemos encontrar es que ellos estaban reduciendo a Cristo. Estaban diciendo, sí, Cristo es importante. Sí, pero tú necesitas un poquito más, necesitas algo más para que se haga efectiva la obra de Cristo. Esa es otra problemática de esta iglesia de Colosas. Otra problemática es que ellos eran tradicionales, que daban un duro trato al cuerpo. Le llaman ascetismo. ¿Qué es eso? Bueno, que ellos en ocasiones duraban largos periodos sin comer, en ocasiones duraban duro trato con el cuerpo, infringiéndolo como método de ser más santos o ser más puros. Eran problemáticas de esta iglesia. Otra problemática es que ellos, al reducir a Cristo, porque estaban reduciendo a Cristo, tenían el problema de que su seguridad de salvación estaba enfocada en ellos mismos. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque parte de la tradición que probablemente podemos vivir o vivimos en otro tiempo, sean estos elementos que pueden desvirtuar el Evangelio. He escuchado personas que dicen, ok, el Evangelio es importante, pero tú necesitas hacer esto más para que puedas ganar parte de la salvación, ¿no? La Biblia, y especialmente esta carta a los Colosenses, nos habla de esas verdades del Evangelio. Di conmigo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y ese es un principio bíblico en esta carta. Él ha establecido y Él ha vencido a través de su victoria. Ahora podemos nosotros ser parte el Evangelio de la salvación, podemos entrar porque Cristo ha vencido. Ahora podemos ser salvos por medio de la fe. Entonces, porque Cristo es el primero en todo, ahora nos ha unido a su familia. Porque Cristo es el primero en todo, ahora nos ha unido a su familia para mostrar el poder del Evangelio. Entonces, como ahora somos unidos a su familia, ahora unidos en Él, podemos mostrar el Evangelio a otros. Ya no es, como te decía hace un momento, un individualismo. Ahora, entra una pregunta para nosotros.
¿Cómo vive una iglesia que refleje el Evangelio? Es fundamental preguntarnos, evaluarnos constantemente con el Evangelio. Otra pregunta para nosotros: ¿está peleada nuestra fe con nuestra práctica? En pocas palabras, yo digo creer en Cristo, pero mi práctica está alejada de lo que digo creer. Esta palabra, la carta a los Colosenses nos da la respuesta. Ahora, empecemos con la primera parte de la carta a los Colosenses, y nosotros podemos ver cómo el poder del Evangelio puede mostrarse a otros en tu andar digno. Y ahora vamos a ver tres aspectos. Y si vas conmigo, vamos a tu Biblia y vamos a tratar esta carta enfocándonos en tres elementos principales. Primero, Colosenses 1, versículo 10. Y vamos juntos, vamos a abrir el texto de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Y dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, para que andéis como es digno, nuestra fe está conectada con nuestra práctica. Entonces, ¿cómo debe de ser el andar del creyente? Primero, para poder entender cuál debe ser el andar del creyente, tenemos que entender que la iglesia en el Antiguo Testamento estaba fundamentada en las verdades del Evangelio, en que Cristo murió, Cristo resucitó, pero Cristo también reina y reinará eternamente. La ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo, era no un tema como el día de hoy. Muchas veces pensamos en la Escritura y vemos historias antiguas y decimos, bueno, hace muchos años pasó esto. Ellos estaban fundamentadas en las verdades del Evangelio, confiando plenamente como testigos, algunos de ellos oculares, de que Cristo había resucitado. Esas mismas verdades deben de ser nuestra iglesia, el fundamento principal de fe y práctica. Las verdades del Evangelio, que Cristo ha resucitado y ahora nosotros nos unimos a Cristo. Ahora, esta carta especial en Colosenses, voy a tocar algunos elementos principales para poder entrar a cómo era la fe y práctica de ese andar digno. Entonces, en esta carta de Colosenses primero tenemos que entender que no la escribe, la escribe el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no era el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia era otro hermano de Cristo que se llamaba Epafras. Entonces Dios puede usar a otra persona. El apóstol Pablo llevó un ministerio de evangelización en diferentes regiones de Asia, y al predicar el evangelio hubo un hermano, Epafras, se convirtió, inició una iglesia. Pero había algunas problemáticas en esta iglesia de Colosas. Como había una mezcla de judíos y de griegos o gentiles, la mezcla de enseñanzas estaban menguando la verdad del Evangelio. Y había diferentes enseñanzas que se levantaban. Por ejemplo, ya te mencioné algunas de ellas. Cristo no es suficiente. Tú necesitas Cristo y algo más. Enseñaban algunas cosas como el gnosticismo. ¿Qué eran esas cosas del gnosticismo? Bueno, que había un conocimiento más grande que tú tenías que adquirir. Y el apóstol Pablo responde en esta carta diciendo, sí hay un conocimiento, pero tú tienes el conocimiento completo cuando vas a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Entonces, vamos juntos, versículo 1 de Colosenses. Y el apóstol Pablo inicia saludando a esta iglesia. Especialmente saluda a Timoteo, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Como dijimos, él no estaba en esta iglesia, él estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, esa es una de las cartas de prisión, de encarcelamiento del apóstol Pablo, y él estaba animando a la iglesia. Entonces, después del versículo 3 al versículo 8, vamos a ver algunos elementos. El apóstol Pablo, Epafras, que era el pastor de la iglesia, había ido con el apóstol Pablo y le había contado cómo ellos habían tomado la fe en Cristo y habían confiado en Cristo y estaban creciendo. Y voy a leer estas verdades porque son fundamentales para nosotros. Voy al capítulo 1 de Colosenses, versículo 3. El apóstol Pablo está orando. En esta carta vemos al apóstol Pablo orando. Inicia orando, continúa orando y termina orando.
Una iglesia que está orando constantemente se da cuenta que no puede en sus fuerzas, que necesita ayuda y que Dios es el centro. Entonces, el apóstol Pablo comienza orando y da gracias a Dios porque había oído algo. ¿Qué había oído? Que la fe de los hermanos de Colosenses estaba fundamentada en Cristo. Había oído que Cristo Jesús y el amor que ellos tenían por los santos era testimonio a las demás personas. El apóstol Pablo estaba contento, y aquí encontramos en diferentes partes de la Escritura que habla del Evangelio. Si vas conmigo al versículo 5, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El apóstol Pablo estaba diciendo: ustedes oyeron la verdad del Evangelio. Bueno, ahora ese Evangelio ha llegado a ustedes, pero ese Evangelio se ha hablado a todo el mundo, y este Evangelio, cuando se predica sanamente, y conmigo, lleva fruto. Entonces, una iglesia que está centrada en el Evangelio lleva fruto. Y a veces pensamos en un pragmatismo de decir: bueno, necesitamos muchos números para que se vea que la iglesia está creciendo. Pero lo que dice aquí es que una iglesia que realmente está llevando fruto es aquella que está fundamentada en el Evangelio, en la muerte, en la resurrección, en quién es Cristo. Ahora, vamos a ver qué otra cosa el apóstol Pablo vio de esta iglesia. No nada más que llevaba fruto, sino que crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. Cuando ustedes conocieron la verdad de Dios, debe de traer fruto, ¿verdad? Ese fruto es evidente a las personas que están a tu alrededor. Cuando tú conoces a Cristo, en tu familia se debe de ver. La iglesia crece. Ahora, vamos a ver en esta carta también cómo más adelante el apóstol Pablo, en versículos 7 y 8, saluda a Epafras. Pero quiero continuar ahora con un por tanto. Ese por tanto es tan importante. ¿Por qué? ¿Cómo se extiende el Evangelio? ¿Cuál es su alcance que está tomando el apóstol Pablo? Ahora vamos a ver versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, el apóstol Pablo está diciendo, no cesamos de orar por ustedes. Una iglesia que ora constantemente para conocer las verdades del Evangelio, que se centra en las verdades del Evangelio, que está centrada en las verdades del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el resultado de centrarnos en el Evangelio? Ser llenos del conocimiento de Dios. Tú vas a ser lleno del conocimiento de Dios. Ese es un fruto de conocer y centrar nuestra vida en el Evangelio. Si tú dices, bueno, yo creo que no siento que esté creciendo, bueno, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está respondiendo a las verdades del Evangelio? Y la primera parte es andar como es digno. Dile al hermano que tienes a un lado. ¿Cómo se muestra el Evangelio en nuestras vidas? Cuando andamos de la manera digna, de la manera, y vamos a ver qué significa esa manera digna. Y el apóstol Pablo responde, dice, me cayeron todos los papelitos. Una disculpa. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo es el andar digno? Y el apóstol Pablo responde: cuando tú le agradas en todo lo que haces. Ese es llevar fruto, ese es andar digno, ese es estar centrado en el Evangelio. Cuando tú vives para la gloria de Dios, todo lo que haces está centrado para la gloria de Dios. Ya no vives para ti, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuál es otra manera de mostrar el andar digno? Cuando llevas fruto en toda buena obra, en todo lo que tú haces, cuando estás trabajando, estás andando de una manera digna, honrosa para Dios, para la gloria de Él. Esa es una manera en la cual la iglesia está fundamentándose y está creciendo. ¿Qué otra manera vemos aquí? Dice aquí más adelante. Ahora, ese Evangelio, ¿qué más va a hacer? Nos va a fortalecer. Ahora, quiero tocar nada más algunos elementos importantes aquí. Primero, tenemos que entender que no estaba diluido el Evangelio, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo estaba diciendo: el Evangelio es sumamente poderoso para hacerte crecer, para hacerte llevar fruto.
El trabajo de la reconciliación de Cristo Jesús a través del Evangelio es sumamente poderoso para salvar nuestras vidas. Tú y yo necesitamos centrar nuestras vidas en las verdades del Evangelio. Ahora, pero había un problema. Y vamos a ver más adelante cuál es ese problema. Si nosotros no entendemos la suficiencia de Cristo, y vamos a encontrarlos en los versículos 15 en adelante, podemos nosotros desviarnos de esta verdad del Evangelio. Y termino en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Ahora, la verdad del Evangelio es que tú antes estabas en tinieblas, antes corrías al pecado, antes estabas lejos de Dios, antes, dice, vivías bajo la potestad de las tinieblas, pero ahora has sido trasladado al reino de tu amado Hijo. Ahora eres hijo de Dios. Y si tú ahora eres hijo de Dios, tienes una redención, has sido comprado por Cristo, le perteneces a Él. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tú y yo le pertenecemos a Él. Ahora, aquí hay un tema fundamental que es un poquito más adelante. Y voy a avanzar un poquito aquí en la carta. Una de las problemáticas de esta iglesia es que pudiéramos diluir a Cristo. Y el apóstol Pablo en la carta a Gálatas nos recuerda. Imagina, un vaso. Si un vaso lleno de agua le pones una gotita de veneno, ¿qué pasa? Es agua y no se ve tanto. Una gotita de veneno, ¿qué provoca? Puedes morir. Bueno, una distorsión del Evangelio, sí, es venir a la iglesia, sí, es servir con mis hermanos, es esa unidad, no una fragmentación, no. Pero podemos decir, ok, si yo voy a la iglesia todos los domingos, entonces ya tengo asegurada mi salvación. ¿Qué está diciendo? Una iglesia que crece, es decir, aquella iglesia que está fundamentada en las verdades del Evangelio. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Te ha reconciliado, te ha perdonado, te ha salvado. ¿Cuál era tu vida antes de Cristo? Te ha trasladado, ¿de dónde? De la antigua manera de vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esas son verdades fundamentales del Evangelio. Y es verdades fundamentales para nosotros como iglesia. Ahora, más adelante, podemos ver también en esta carta un mandato del apóstol Pablo. Y si vamos juntos, Colosenses 1:23, cuando habla de toda la obra de Cristo de reconciliación en la cruz, que Cristo reconcilió tanto la tierra como el cielo, y no hay una separación como enseñaban en ese lugar donde lo terrenal en la mano, lo espiritual, bueno, no. Aquí Cristo está uniendo todo. Y dice en el versículo 23 de Colosenses 1, si en verdad permanecéis, y conmigo, permanecéis. Este es un mandato. Si tú, hermano, permaneces fundado y firme en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, te das cuenta que nuevamente toca esta palabra del Evangelio. Dice que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Entonces, tú debes de permanecer fiel a esta verdad del Evangelio. Esa es la que la Biblia nos está enseñando, hermano. Permanece fiel y fundado en la esperanza del Evangelio. Amén. Pero ahora, vamos más adelante y quiero tocar algunas verdades en este versículo 24 en adelante. ¿Y por qué quiero extenderme un poquito en la carta? Porque vamos a ver más adelante, cómo tú puedes mostrar el Evangelio cuando tú te unes a Cristo, cuando tú andas en Él. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, las verdades del Evangelio están en nosotros, nos fundamentamos en Cristo y estamos firmes en Él, ahora hay crecimiento espiritual, ahora hay gozo, ahora hay paz. Pero vamos a ver más adelante que ahora el apóstol Pablo está hablando algunas amonestaciones contra ellos. Y vamos al capítulo 2.
Y vamos junto a Colosenses capítulo 2. Versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Ahora, cuando conocemos el Evangelio, cuando nos centramos en las verdades del Evangelio, el apóstol Pablo iba a enviar esta carta a la Odisea también, versículo 1, dice, porque quiero que sepáis con gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, no conocieran al apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y conmigo, unidos en Cristo. ¿Qué significa la unión con Cristo? De hecho, la unión con Cristo nos une a otros. Y conmigo, la unión con Cristo nos une a otros. Entonces tú has sido unido a Cristo. Tú has sido unido a la familia de Dios. Ahora, cuando tú estás fundamentado en el Evangelio, cuando tú crees en las verdades, ahora perteneces a una familia. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, unidos en amor, cada uno de nosotros vamos a juntos a alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo habla mucho de conocimiento en esta carta? ¿Por qué? Porque ellos decían, el pleno conocimiento se va a dar cuando tú busques otras cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, el conocimiento completo está en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, cuando tú, unido en amor, y buscan unidos el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dile, hermano, todos los tesoros están en Cristo. Todos los tesoros están en Cristo. Y ahora, ellos podían ser engañados. Y vamos a la segunda parte. La segunda parte es, tú puedes mostrar el poder del Evangelio a otros en tu andar en él. Tú puedes mostrar el poder del Evangelio a otros cuando tú andas en él. ¿Y cuál es la manera de andar en él? Versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses. Vamos juntos. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, dice, anda en él. ¿Y cuál es la manera de andar en él? ¿Cómo debe de conducirse la iglesia? Bueno, aquí nos dice, arraigados. ¿Qué significa arraigados? Toma la imagen de un árbol. ¿Cómo está el árbol? Los árboles grandes y frondosos tienen que raíces fuertes y profundas. Bueno, está diciendo, arraigas. Tú debes de estar fundamentado en las verdades del Evangelio. Cuando tú andas en él, significa que estás unido a Cristo. Ahorita vamos a dar un ejemplo de qué significa estar unido. Pero arraigado es estar tomado de Cristo. ¿Qué más? Nos dice más adelante, andar en él significa sobreedificar, edificar sobre Cristo. Ahora, y más adelante dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, la primera parte es, nosotros tenemos que andar como es digno, agradándole en todo. La segunda parte es, nosotros debemos andar en él, con esa unión con Cristo, debemos de andar en él. Ahora, el apóstol Pablo más adelante va a dar algunas explicaciones acerca de la unión con Cristo. ¿Cuál es esa unión con Cristo? Bueno, Cristo murió y resucitó. Y él está diciendo, bueno, tú, hermano, has muerto y resucitado con Cristo. Versículo 9 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 dice, ten cuidado que nadie te engañe. Porque pueden venir personas con otras filosofías y decirte, sí, haz esto. No, tú debes de dar ciertos aplausos, o tú tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? La palabra de Dios nos dice, mira que nadie se engañe con filosofías que son huecas, que no sirven, sino que en Cristo está toda la plenitud de la verdad. Ahora, versículo
10. Y vosotros estáis completos en Él. Dile al hermano que tienes a un lado. En Cristo estás completo. En Él estás completo. Ahora, y esta unión con Cristo se ve cuando, en versículo 12, versículo 11 y 12, la circuncisión del Antiguo Testamento apuntaba a quitar el pecado. Pero esa circuncisión no es una circuncisión ritual, sino que ahora la circuncisión es lo que Cristo ha hecho en tu vida, que te ha quitado el pecado. Y esa circuncisión se ve en el bautismo. Cuando tú te has bautizado, es el ejemplo vivo de que tú mueres y ahora a tu antigua vida y resucitas a una nueva vida en Cristo Jesús. Son verdades fundamentales. Y dice versículo 13, vosotros estáis muertos en pecado. Entonces, versículos 16. Cristo, 15 y 16, Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Todos tus pecados, todo lo que tú tenías, ahora en Cristo Jesús ha sido pagados todas tus deudas. Él ha vencido. Él, así como en aquel tiempo, ¿verdad? Llegaba un rey victorioso después de la guerra. Bueno, Cristo ha triunfado y ha vencido. Ahora, esa victoria, si tú has creído en Cristo y has tenido una nueva vida, y el apóstol Pablo está diciendo, la enseñanza de aquel tiempo era, ok, sí está bien, pero tienes que cumplir los reglamentos de la ley. Ok, sí, Cristo está bien, pero tú tienes que cumplir y dar fiestas. Por ejemplo, fiestas de la más extensa, la Pascua, anual, y luego habla mensual, una nueva, y días de reposo. Ellos decían, sí, pero si tú no comes la comida que debe de comerse para purificación, para que sea limpio, no eres puro, no eres santo, no. Si tú no cumples esta fiesta como debe de ser, si el día de hoy, ¿cómo podemos aplicar estas verdades? Muchas veces hay tradiciones que nosotros hemos tomado en muchas cosas. Si no se canta de cierta manera, no estamos siendo santos. Si no se practica cierta parte de la liturgia de la iglesia, no estamos siendo santos. Pero no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la fe y la práctica van conectadas. Nuestra fe en Cristo está fundamentada en nuestra práctica. ¿Por qué cantamos como iglesia? Porque estamos unidos a Él. Porque venimos y servimos a la iglesia, porque Él es nuestro Señor y estamos unidos a Él. Ahora, y vamos ahora a la aplicación y algunos elementos de la aplicación práctica. Vamos al capítulo 3. Y esa unión con Cristo se muestra cómo nosotros morimos al pecado, morimos a nuestra vieja manera de vivir, morimos a tradiciones que nos han quizás en ocasiones enseñado. Si tú venías de una iglesia católica, quizás hay algunos elementos que dices, pero yo necesito esto para sentirme bien. No, Cristo es suficiente, ha resucitado con Cristo. Ahora ya no busques esos elementos. Ahora capítulo 3 nos habla acerca de la aplicación práctica. Tú puedes mostrar el poder del Evangelio a otros en tu andar sabio. ¿Y cómo debe de ser ese andar sabio? Bueno, ahora, una iglesia que ha resucitado con Cristo pone primero la mira en las cosas de arriba. No estás pensando nada más en lo de aquí, en lo terrenal. ¿Qué va a pasar? No voy a poder. ¿Qué está pasando aquí con mi? Ya no sé qué hacer. Se acaba, voy a pagar esto, se me está acabando el tiempo, no puedo. Bueno, la Biblia está diciendo, tú céntrate en las cosas de Dios y Él es suficiente. Ahora, pon la mira en las cosas de arriba. Haz morir lo terrenal en vosotros. Entonces, una iglesia que está centrada en Cristo también hace morir lo terrenal. ¿Qué es esto?
Y voy a ver algunos ejemplos. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Entonces, si tú estás viviendo esta vida, está diciendo el apóstol Pablo, quítate esa camisa antigua, cochina, y ahora ponte la nueva camisa como escogido de Dios. Y ahora tú vives de una manera distinta. Pero también aquellos que, y dice a vosotros, versículo 9, ira no debe estar en ti. Enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas. No se mientan unos a otros. El capítulo 3 está cargado de verdades y son verbos imperativos. ¿Qué es esto? Está cargado de verbos de mandatos del apóstol Pablo. Si tú conoces a Cristo, si conoces la verdad del Evangelio, si ahora Cristo es tu Señor, si ahora has puesto tu vida en Él, ahora el apóstol Pablo está diciendo, vive una nueva vida. Tiene que ser evidente la iglesia cómo vive. Si quieres conocer la santidad de la iglesia o la pureza de la iglesia, entra a la iglesia y ve cómo vive. Vamos a su casa. Fíjate cómo vivimos en el día a día, en el trabajo. Y aquí está diciendo que esto no se ve en ti. Ahora, vístete, ponte una nueva camisa. Y ahora, más adelante, el apóstol Pablo aquí da muchas verdades de fe y práctica, pero quiero terminar algunas aplicaciones. En el capítulo 3 habla de cómo se vive una nueva familia. Versículo 18 al 4, 5, una nueva familia. Y dice de esta manera, estoy en Colosenses 3, 18. Casados, ¿cómo se vive el Evangelio los casados? ¿Cómo se ha centrado la verdad del Evangelio? Y este es un verbo de acción, imperativo, es un mandato. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Esta palabra de conviene es una palabra también importante, porque esta palabra de Colosenses capítulo 18 conviene es cabalmente. Pues tú sujétate cabalmente. Pero vemos más adelante, versículo 19, aquí les habla a los maridos. Instrucción del Evangelio de cómo vive la iglesia es: ama a tu esposa, ama a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. No seas áspero. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Versículo 21. No los desalienten, no los desanimen. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pensamos que el Evangelio es decimos, bueno, sí es muy espiritual, y sí, pero también está conectado con nuestra fe práctica. Entonces, ¿cómo se vive el Evangelio en la iglesia? Cuando las personas ven cómo te amas en tu casa, cómo amas a tu esposo. Ellos van a ver este modelo y van a decir: yo quiero ir a la iglesia porque veo cómo se ama. Salgo y veo cómo los hijos obedecen. Y digo: esas son verdades del Evangelio. Veo cómo el esposo trata a la esposa. Veo cómo en mi trabajo yo muestro a Cristo. No doy carga, sino que sirvo en el trabajo. Es una manera de mostrar a Cristo. Entonces, el Evangelio se ve en nuestra manera de andar. Esta carta iba a ser llevada por
Onésimo, y en el versículo capítulo 4 nos habla de alguien más que iba a ir también con ellos, Tíquico. Tíquico y Onésimo iban a llevar esta carta. ¿A quién? Esta carta está conectada con el libro de Filemón. Filemón era la casa o era la iglesia donde esta carta iba a ser leída. Onésimo había fallado y había salido de este lugar y ahora tenía que presentarse con su amo. Y por eso el apóstol Pablo también dice esta parte: siervos, obedecer en todos nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, tendiendo a Dios. Onésimo iba a ir a presentar el evangelio y Filemón iba a mostrar el evangelio con su siervo. Ahora, quiero terminar con los versículos del 1 al 6. El apóstol Pablo termina esta parte, dice: vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hay alguien más grande que tú, sírvele a él. Persevera en la oración, nuevamente nos habla de la oración, velando en ellos con acción de gracias. Orando, nuevamente nos dice, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Y ahora, para que lo manifestéis como debo hablar, y conmigo, andar sabios. Esa es la tercera parte de mostrar el evangelio. El andar sabio se muestra en cómo nosotros vivimos con los de afuera, cómo nosotros nos comportamos con ellos, cómo nosotros hablamos con estas personas. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. Cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ¿cómo se muestra a Cristo en esta parte? Y es fundamental nosotros entenderlo. Estamos predicando las verdades del Evangelio. Y ahora, una iglesia centrada en el Evangelio se muestra en su cultura, en su vida práctica. Una demostración en la vida del énfasis correcto se muestra en una vida que agrada al Señor. Cuando hablamos, por ejemplo, un escritor, teólogo, apologeta, Francis Schaeffer, decía de esta manera: uno no puede explicar la dinamita explosiva, el dunamis de la iglesia primitiva, aparte del hecho de que practicaban dos cosas simultáneas: la ortodoxia en doctrina y la ortodoxia en comunidad. En medio de la iglesia visible, una comunidad que el mundo puede ver. Por tanto, por la gracia de Dios, la iglesia debe ser conocida simultáneamente por su pureza de doctrina, que está fundamentada en Cristo, y por la realidad de su comunidad. Nuestras iglesias muy a menudo han sido solamente puntos de predicación con muy poco énfasis en la comunidad, pero la exhibición del amor de Dios en la práctica es algo hermoso y debe estar ahí. Entonces, está diciendo este escritor, ¿cómo se muestra el Evangelio? ¿Cómo va a ser hermoso para otras personas que vengan y conozcan? Bueno, cuando tú estás viviendo estas verdades, cuando estás perdonando a tu hermano, cuando tú amas a tu esposa, cuando tú diriges y instruyes a tus hijos. Estas verdades se ven en la vida práctica. Ahora, nuestra forma de vivir en nuestra iglesia es el resultado de lo que nosotros creemos. Tú y yo debemos creer en el Evangelio por nosotros mismos, en primer lugar y por encima de todo. No obstante, el Evangelio crea una comunidad que muestra una vida con devoción al Señor. Ahora, hermanos, tú y yo no podemos hacerlo solos. No podemos sin unión con Cristo. Tú y yo necesitamos estar unidos a Cristo para poder entender las verdades del Evangelio. Necesitamos estar unidos a Cristo para que seamos transformados y ya no busquemos la separación, porque es más fácil buscar la separación. La Biblia nos llama a unirte a tu hermano. Es más difícil cuando tú vas y perdonas a tu hermano.
Cuando tú vas y le dices, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Pero una iglesia se ve en esta fe práctica. Y tenemos el ejemplo perfecto en Cristo. En Él está toda la plenitud de Dios. En Él estamos completos. Esa es la tesis de la carta, la idea central de la carta. En Él estamos completos. Porque Cristo es el primero de todo. Ahora nos ha unido a su familia para mostrar el poder de Dios en el Evangelio a otros. Ahora, tú puedes mostrar el Evangelio al andar como es digno. Tú puedes mostrar el Evangelio al andar unido a Él. Tú puedes mostrar el Evangelio en tu andar sabio, cuando vives a la luz de otras personas. Ahora, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dirija. Quiero terminar con esta función del Espíritu. Colosenses 2, 9. Tened la dicha corporalmente a toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principal, y porque está Él ha recibido, tenemos la victoria. Él es el principal, Él tiene la primacía, Él está sobre todas las cosas. Cristo ha vencido y por Él nos ha unido a esa familia. Y ahora vivimos en victoria. No es una iglesia que está con un evangelio diluido, en el cual no está ferviente, no está contenta, no está buscando la verdad de Dios, sino que ahora está completa en Él, está satisfecha. Ahora está contenta, responde, canta en adoración porque Él ha hecho todo. Ahora a nosotros nos falta aferrarnos a Él. Te animo, hermano, a que tú puedas aferrarte a esas verdades. Que el Evangelio sea no solamente una teología que llegue a nuestra mente, sino que se vea en la práctica. Que esta iglesia sea conocida aquí en la comunidad. ¿Por qué? Porque digan, la iglesia, ¿cómo se llama esta calle? La Escondida. La Escondida, que digan la iglesia de la Escondida, no está escondida, sino que la iglesia de la Escondida es visible. El evangelio que se predica en ese lugar se está viviendo. Mira cómo se ama la iglesia primitiva. Mira cómo dan su vida por nosotros. Es cuando el evangelio de Cristo permea nuestras vidas que podemos responder estas verdades y amar a tu hermano. Y amar a las personas que están a tu alrededor y ellos puedan ver la gloria de Dios en su vida. Solamente es a través de Cristo. Vamos a orar, a pedir ayuda a nuestro Dios, porque separados de Él no podemos hacerlo. Señor, gracias. Esta carta a Colosenses está cargada de verdades importantes que el apóstol Pablo quería dar a su iglesia. Esta iglesia que podía correr hacia otros lados, podía fundamentarse en tradiciones, podía fundamentarse en ideas que les podían vender la sociedad en la cual estaban. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, hermano, Cristo es suficiente. Él es todo lo que tú necesitas. Él ha completado su obra en ti. Ahora, estas verdades debían en la iglesia de Colosas entenderlas, pero también vivirlas. Ayúdanos, Señor, a poder vivir estas verdades de Evangelio, para que podamos andar de una manera diferente en el lugar donde trabajamos, para que nuestra familia no vivamos de una manera distinta, sino que vivamos como a Dios le agrada. Que los matrimonios cristianos puedan glorificar a Dios con su estilo de vida. Que la iglesia, cuando se comporta con las demás personas a su alrededor, no está haciendo chismes. No son aquellas personas que están peleando con sus vecinos, no. Son aquellos que viven sabiamente. ¿Por qué? Porque muestran las verdades del Evangelio, de su fe y práctica. Entendemos que nosotros no podemos. Solamente es por tu gracia. Solamente es porque tú has obrado en nosotros. Es que podemos responder estas verdades del Evangelio. Es porque tú has cumplido tu obra en nuestras vidas. Y ahora nosotros podemos fundamentarnos en esta verdad,
creerla. Pido por esta iglesia, Señor, que esta iglesia esté fundamentada en estos principios del Evangelio, que Cristo murió y resucitó, y en Él tenemos esa victoria, y que puedan crecer, como dice tu palabra, y que lleven fruto, como ahorita hablaban y compartían en sus testimonios, Señor, que esta iglesia pueda llevar fruto cuando está arraigada y cimentada en la roca, en la vid que es Cristo. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda, Señor.